Para este curso vamos a necesitar poder especificar algunos conceptos básicos y fundamentales que nos van a permitir a nosotros poder entender mejor WordPress. No vamos a profundizar mucho en estos, la única intención que tenemos es que nos familiaricemos con estos conceptos que posteriormente vamos a tocar, pero no vamos a volver a analizar, entonces acá lo vamos a hacer en este instante. El primer concepto a tomar en cuenta es un CMS o manejador de contenido. Cuando hablamos nosotros de un manejador de contenido, significa una especie de software, si así lo queremos llamar, aplicación o un espacio donde ya está programado algo y nos va a permitir manejar contenido, especialmente web, para poder nosotros utilizar con diferentes finalidades. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando hacemos sitios web, generalmente lo hacemos de manera muy básica. Podemos hacer utilizando los lenguajes propiamente para sitios web. Por ejemplo, tenemos ahí HTML, que sería el lenguaje de etiquetado, hojas de estilo CSS, que sería el que da la apariencia a todo el sitio web. Entonces, cuando trabajamos de esa manera, también con otros lenguajes como PHP y MySQL, tenemos nosotros que hacerlo todo desde el principio y desde cero. ¿Qué significa eso? Si quiero yo poner una página, tengo que crearlo desde cero, poner el contenido, o sea, es muy complejo poder hacerlo así y nos llevaría muchísimo tiempo, por ejemplo, programar un área de debate, un área donde ponen comentarios o cualquier otra cosa, nos puede tomar muchísimo tiempo. Entonces, un manejador de contenido, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que todo ya está predispuesto, listo para que nosotros lo hagamos. Entonces ya no tenemos que programar, no tenemos que utilizar lenguajes de programación, no tenemos que hacer nada de eso, ni montar la parte de atrás del administrador, ni manejo de sesiones, que realmente toma muchísimo tiempo. Entonces el manejador de contenido ya nos lo organiza todo listo para que nosotros hagamos el trabajo en tiempo muy corto. Entonces ya no tengo que preocuparme absolutamente por nada. Ni siquiera tengo que saber manejar lenguajes de programación. Entonces, en ese sentido, el manejador de contenido, como ya tiene todo listo, nos va a permitir a nosotros poner una gran cantidad, como su nombre lo indica, de contenidos. Esto pueden ser textos, imágenes, audio, video o cualquier otra cosa. Entonces, al tener esa facilidad para hacer sitios web, entonces ha tenido mucha popularidad. Entre los tres manejadores más populares del mundo tenemos WordPress, ya que es muy fácil poder utilizar, aunque generalmente se quejan mucho de la brecha de seguridad, de el hecho de que puede ser un sitio un poco inseguro por el simple hecho de tener plugins o elementos adicionales o todo ello, pero con elementos que podríamos nosotros aumentar para la seguridad, entonces ya tenemos un sitio web muy seguro, o sea, plugins adicionales para seguridad y teniendo en cuenta desde el mismo servidor a la empresa que vayamos a contratar, decir que nos lo aumente todas las medidas de seguridad para WordPress. Igualmente que WordPress existe otro que se llama Joomla. Joomla es un poco más complicado en cuanto a la interfaz u uso del mismo, un poco más complicado que WordPress, pero la finalidad es la misma. Muchos consideran que WordPress es un poco más avanzado, en este caso Joomla es un poco más avanzado que WordPress porque tiene más funcionalidades y es un poco más seguro. Y por último tenemos Drupal. Drupal es también mucho más complicado incluso que Joomla y que WordPress, pero ya es considerado una especie de framework, una especie ya de plataforma mucho más completa y especialmente para las personas que manejan código, o sea, lenguajes de programación. También empresas muy grandes a nivel mundial utilizan Drupal y WordPress generalmente han sido utilizados desde el principio por empresas de periodismo, pero después se ha extendido a todo. Entonces, estos tres manejadores de contenido
son bastante eficientes y cumplen con su labor de manera muy buena. También tenemos otros, muchísimos más otros, pero son mucho más pequeños también. Tener en cuenta que un CMS o manejador de contenido no es igual que otros tipos de plataformas como un manejador de cursos online o un manejador de tiendas online. Por ejemplo, para manejar tienda online, tiene muchas características similares a WordPress. Entre ellos tenemos PrestaShop, que directamente toda la funcionalidad de su núcleo, de su backend, es para manejo de productos en sí. Entonces, al manejo de productos o servicios lo hacemos desde PrestaShop. Es muy completo y su uso es tan fácil como de WordPress. Por otra parte, tenemos el manejo de contenido, pero en este caso para educación, una plataforma o un LMS. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, Dokeos, tenemos Moodle, tenemos el último que sería Chamilo, uno más fácil todavía que los demás para utilizar. Luego, aparte de ello, otro contenido, más allá del manejador de contenidos, sería requisitos para un sitio web. ¿Qué es eso de requisitos? Cuando nosotros vamos a hacer un sitio web necesitamos dos cosas fundamentales, un hosting y un dominio. Entonces, en el hosting es donde se va a ir almacenado la información como si fuera una carpeta en Windows. Entonces, ahí se acumula todo el sitio web. Cuando vamos a instalar WordPress o cualquier manejador de contenidos CMS, lo vamos a poner ahí. Lo vamos a poner y copiar. Se copia como si fuera normal una carpeta común y corriente. Entonces, el hosting generalmente es manejado por las empresas, pero también podemos tener, o sea, cuando se maneja con las empresas se llama más o menos un servidor remoto, y cuando vamos a tener nosotros nuestro propio hosting o servidor local, podemos también administrarlo nosotros mismos sin necesidad de otra persona externa. Pero ¿cuál es la diferencia de un servidor local y un servidor remoto? El servidor local solamente va a estar en nuestra computadora, nada más que nuestra computadora. Significa que los únicos que vamos a poder ver somos nosotros. Y eso se hace para sitios temporalmente, o sea, yo puedo hacerlo, mi sitio web totalmente en mi servidor local. Una vez que termino de hacer mi sitio web, en mi computadora, solo en mi computadora y nadie más puede verlo, recién lo subo y lo copio a un servidor remoto, que sería en este caso el hosting. Y luego estando ahí ya va a funcionar de manera adecuada. Dentro del hosting estaríamos fundamentalmente tomando en cuenta dos cosas. Uno, que es los archivos que se van a copiar, o sea, todos nuestros archivos, carpetas, imágenes, audios, videos, todo eso se va a copiar en una carpeta dentro de nuestro servidor. Generalmente hay servidores Linux y Windows, principalmente los dos. Hay muchos otros, pero son muy pocamente usados. Principalmente predomina Linux. Entonces, en servidores Linux, nosotros ponemos nuestras carpetas, archivos y todo nuestro contenido. Y el manejo de ese contenido lo va a hacer a través de una base de datos. Entonces, en nuestro hosting tenemos las carpetas raíces, donde va a ir almacenado todos los documentos, toda la información, y una base de datos que va a interactuar para mostrarnos ese contenido, solamente aquello que nos interesa y no cargar todo ello. Entonces vamos a tener una base de datos y un lugar donde archivarlos dentro del hosting. Entonces, esos dos elementos son fundamentales. Por otra parte, tenemos el dominio, que está muy relacionado al hosting. Si nosotros tuviéramos que manejar simplemente IPs, recordamos que para el protocolo de Internet, para poder comunicarse de computadora a computadora, se utiliza un IP. Significa que a través del IP se entienden las computadoras. Son números continuos. Esos números generalmente hacen que sea inequívoco un lugar hacia otro lugar.
Entonces, ese protocolo de números es muy complejo para poder memorizarlo. Entonces, para ingresar a un sitio web, nunca tuviéramos que utilizar su nombre. Por ejemplo, en lugar de google.com, tuviéramos que utilizar su IP. En lugar de utilizar, por ejemplo, a librosgratis.com, tuviéramos que entrar a su IP y ponerlo, por ejemplo, 255.200.110. Y así sucesivamente. Manejar de esa manera es totalmente inviable. Las personas no podríamos memorizar, no podríamos llegar a un lugar. Necesitaríamos memorizar una gran cantidad de números. Entonces, para eliminar esa complejidad se han creado los dominios. En lugar de poner muchísimos números, simplemente ponemos el nombre. El trabajo lo hace internamente el dominio. Entonces, el dominio se asocia a un hosting. El hosting hemos dicho que es el espacio, o sea, la computadora, el lugar donde va a estar nuestro sitio web. Y como tal tiene una IP. Vamos a hacer cuenta que su IP es 255.210.105.182. Entonces, esos números lo van a asociar al dominio y a partir de ahora ya no voy a utilizar nunca más ese número. Sí puedo ingresar a través de ese número al sitio web, pero ya no lo voy a utilizar. Me lo va a cambiar por un nombre, un dominio y se puede llamar librosgratis.com. La terminación .com ya es universal. Entonces, libros gratis se llamaría y a partir de ahí solamente tengo que por asociacionismo tuviera que solamente memorizarme libros gratis y voy a ingresar de manera muy fácil sin memorizarme tantos números. Y desde entonces ahora las personas solo utilizan dominios, muy escasamente utilizan IPs, por ejemplo, en este caso, para cámaras de seguridad. En lugar de dominios utilizan IPs cuando van a observar desde un sitio web concreto todo lo que está pasando en la cámara, en una cámara de vigilancia, por ejemplo. Entonces, el dominio es el nombre propiamente y el hosting es el lugar donde va a ir almacenada la información. Y los dos relacionados, entonces, harían el uso más fácil. Para acceder al hosting, simplemente voy a utilizar el nombre del dominio, ya sea para la parte administrativa o para la parte donde van a ver todos los usuarios. Luego, como tercer concepto o teoría, tenemos los lenguajes de programación y otros lenguajes. Por ejemplo, los lenguajes de programación hacen referencia a aquellos, principalmente en el área que estamos tocando ahora, aquellos lenguajes que nos permiten a nosotros hacer los sitios web, o sea, programarlos y hacer totalmente todo desde cero. Los lenguajes de programación ya vienen generalmente estandarizados a nivel mundial y por eso tienen mucha aceptación. Los más predominantes, existen muchísimos también, no nos olvidemos, los más predominantes en la actualidad para hacer sitios web es PHP y en PHP podemos programar las funcionalidades de un sitio web, hacer sitios web dinámicos, generalmente interactivos para poner información, almacenar información y todo ello. Entonces, cuando utilizamos un formulario de contacto, generalmente lo hacemos a través de PHP. Y para que PHP se comunique con la base de datos se utiliza MySQL. Más adelante vamos a ver de manera muy somera, de manera general, no el análisis de esto, sino cuando nosotros estemos creando una base de datos, vamos a ver que SQL es el lenguaje de programación y MySQL sería una especie de gestión de ese lenguaje de programación. Entonces tenemos PHP por una parte y MySQL, luego tenemos en el caso SQL, el lenguaje de programación SQL sería para el manejo de la base de datos y PHP sería para interactuar con esa base de datos, pero desde el sitio web. Entonces luego tenemos JavaScript. JavaScript es el lenguaje de programación para dar animaciones, más interactividad y todo ello al sitio web. Aunque actualmente JavaScript ya es algo extremadamente potente para hacer videojuegos, plataformas, o sea, ha crecido de manera desmedida. Pero para el caso de nosotros que nos interesa solamente hacer páginas web, sería nada más que elementos para agregar funcionalidades a nuestro sitio web como animaciones, interactuar con botones, todo ello.
Luego tenemos el lenguaje propiamente de manera nativa para hacer los sitios web y sustentarlos en todas partes, que sería el lenguaje de etiquetado HTML y el lenguaje de hojas de estilo CSS para dar la apariencia. Entonces en HTML, por ejemplo, como son etiquetas, yo le digo, esto es un párrafo, esto es un encabezado, esto es un formulario, esto es una publicidad. Simplemente lo etiqueto el contenido y luego mediante CSS yo le digo, ese encabezado o ese contenido o ese formulario va a ser de este ancho, de este alto, con un color de fondo de esto, un tipo de letra como esta, el tamaño de letra va a ser esta otra y así sucesivamente. Entonces los dos son el complemento perfecto. Con estos lenguajes como PHP, SQL, JavaScript, HTML y CSS se hacen los sitios web, por lo menos los más extendidos actualmente de todo el mundo. Lógicamente que con otros lenguajes, por ejemplo los impuestos por Windows, en este caso por la Microsoft propiamente, podemos hacer también sitios web. Pero las grandes empresas a nivel mundial todas utilizan estos lenguajes de programación. Luego el siguiente concepto es un framework. Un framework es más o menos una especie de librería que nos permite a nosotros hacer acciones de manera muy rápida y fácil. Entre ellas, por ejemplo, cuando estamos hablando de sitios web, es Bootstrap y jQuery. En este caso, por ejemplo, si para no tener que escribir una gran cantidad de código, una gran cantidad de realmente de hacer muchos archivos, todo ello, mediante framework nos lo pueden hacer de manera muy fácil. Es una especie de plugins, por así decirlo, de manera uh, menos conceptual, o sea, de manera más gráfica. Significa que, por ejemplo, si yo quiero hacer una cabecera y quiero que tenga el color verde, que sea ancho totalmente en la página, sea un alto determinado, se adapte en sitios web en el sitio web, ya sea en tablet, en celular o cualquier otra cosa. Si yo utilizo Bootstrap, entonces simplemente pongo un par de etiquetas y digo quiero que sea de este ancho y que se adapte de esta manera y sea este color. Entonces con un par de códigos yo directamente lo he hecho toda esa labor, o sea, me ha ahorrado una gran cantidad de trabajo realmente tener que hacerlo desde cero con código. O sea, esto del framework nos permite hacer cosas muy fáciles sin necesidad de programar grandes cosas. Por ejemplo, jQuery, una librería de JavaScript, si nosotros lo ponemos un par de códigos, ya tenemos resultados magníficos. Si por debajo de eso veríamos la cantidad de programación que tiene, que a nosotros nos ha tomado un par de minutos hacerlo, entonces realmente es una bondad trabajar framework, porque hacer lo que está por debajo de la librería nos tomaría días o semanas o meses. Sin embargo, utilizando su código directamente que nos da jQuery para facilitarnos la labor, con un par de códigos utilizando jQuery podemos en un par de minutos hacer cosas realmente espléndidas. Entonces la finalidad del framework es facilitarnos el trabajo. Todo ya está hecho, muchos programadores han puesto lo que ellos consideran que generalmente se utiliza. Nosotros en cuestión de minutos podemos hacer grandes trabajos sin mucho esfuerzo, simplemente utilizando un framework. Entonces la diferencia entre un CMS y framework es que el framework ya tiene mucho código internamente, especialmente para programarlo. Mientras el manejador de contenido no tengo que programar nada, pero sí por debajo está contenido. Luego tenemos los navegadores web. Los navegadores web se han estandarizado últimamente a través de sus motores internos. El que más predomina en la actualidad es Chrome de Google. Luego tenemos lo que anteriormente era Internet Explorer, pero lo han dado un nuevo toque. Prácticamente han comenzado un nuevo navegador a partir de Windows 8 incluso. Con Windows 10 ya se ha profundizado, sería Microsoft Edge. Esto es mucho más e incluso más eficiente, lo consideran otras personas, que Google Chrome, pero existe mucho debate al respecto. Luego otros navegadores menos utilizados, aunque tienen ya su cuota de mercado, por ejemplo el Firefox
de Mozilla es también muy utilizado. Luego tenemos Opera, que también es algo popular, pero ha reducido últimamente, gracias a Google Chrome, su usabilidad, o sea, su frecuencia de uso. Luego tenemos Safari, aunque pertenece propiamente a Apple, a sus computadoras, pero aún así todos los usuarios generalmente optan por Safari cuando van a utilizar computadoras de esa área o de esa empresa. Entonces, en todo caso, cuando hablemos de navegador, vamos a utilizar principalmente Google Chrome. Cada uno de estos tiene un motor interno. Por ejemplo, generalmente cuando trabajamos con sitios web donde utilizamos CSS3, esta manera de dato externo o dato complementario, es que internamente, por ejemplo, CS3 tiene animaciones muy complejas y todo lo demás. Entonces estos navegadores tienen que estar adaptados. Por eso estamos tocando esto de los navegadores web, porque todos estos nos van a permitir trabajar con CSS3 a diferencia de otros navegadores. Debemos recordar a este punto, en este año 2017, debemos recordar que Internet Explorer prácticamente ha desaparecido. Desde el punto de vista de usabilidad y de mantenimiento también, lo va a quitar prácticamente el mantenimiento, lo que sería la actualización constante, todo ello muy pronto la Microsoft. Entonces, ya tenemos que olvidarnos de utilizar Internet Explorer, tenemos que optar por cualquiera de estos otros, ya que sus problemas de seguridad y su realmente dolor de cabeza que nos da a los desarrolladores web a utilizar Internet Explorer ha hecho que vaya desapareciendo paulatinamente. En computadoras muy antiguas se sigue utilizando Internet Explorer. Tenemos que evitar a toda costa utilizar Internet Explorer, ya sea desde la versión 6, 7 hasta la 11. Entonces cualquiera de esas versiones realmente son muy pésimas y para los que programan constantemente teníamos que hacer de la siguiente manera. Hacíamos un sitio y en todos los navegadores funcionaba perfectamente y teníamos que volver a hacer el sitio web solamente para Internet Explorer porque teníamos muchos conflictos, no se mostraba como nosotros lo habíamos programado, se salían los elementos del contorno, no se adaptaba, no trabajaba bien con JavaScript, o sea, realmente era un dolor de cabeza trabajar con Internet Explorer. Por eso nadie quería optar por Internet Explorer al momento de hacer sitios web. Igualmente, ha habido muchos problemas de seguridad y Microsoft mismo lo ha dicho. Por lo tanto, evitemos utilizar Internet Explorer. Si queremos utilizar y somos clientes fidedignos de la Microsoft, ha lanzado su nuevo navegador que sería Edge. Por último tenemos el concepto de sistema de gestión de base de datos relacionales. Esto sería MySQL. Esto nos va a permitir a nosotros manejar la base de datos sin programar absolutamente nada. Más adelante vamos a ver que vamos a utilizar un servidor local y no solamente en servidor local sino en servidor remoto también se utiliza estos gestores de base de datos. Entonces creando la base de datos y nosotros no tenemos que crear tabla por tabla, WordPress nos lo va a hacer y entonces se va a comunicar perfectamente con SQL, o sea, a través de SQL con MySQL. Entonces, nosotros ni siquiera vamos a tener que tocar nada de código, absolutamente nada de código, nos lo va a hacer todo el sistema de gestión de base de datos o MySQL.